La ira. Ese fuego que todos hemos sentido alguna vez, capaz de encenderse en un instante y arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Un estallido de furia puede destruir años de confianza, romper lazos que parecían irrompibles y marcar nuestra vida con decisiones de las que luego nos arrepentimos. Basta una palabra dicha sin pensar, un gesto impulsivo, una reacción fuera de control, y todo cambia. Lo más preocupante es que, muchas veces, ni siquiera somos conscientes del daño que estamos causando hasta que ya es demasiado tarde. Nos justificamos diciendo, así soy yo, o tenía que explotar, pero en el fondo sabemos que la ira descontrolada puede ser un arma devastadora. Y aquí surge la gran pregunta, ¿es malo sentir enojo? ¿Permite Dios que nos enojemos? ¿O deberíamos reprimir cualquier sentimiento de rabia? Más aún, ¿cómo podemos diferenciar entre un enojo legítimo y una furia destructiva? La Biblia es clara. La ira en sí misma no es el pecado. El peligro está en lo que hacemos con ella. Podemos enojarnos, pero si dejamos que ese enojo nos controle, si se convierte en resentimiento, violencia o palabras que hieren, entonces sí cruzamos la línea. La diferencia entre sentir ira y pecar por ira es sutil, pero crucial. En los próximos minutos descubriremos no solo qué dice la palabra de Dios sobre el enojo, sino también cómo aprender a dominarlo antes de que destruya lo que más amamos. Porque la ira no tiene por qué ser nuestra cárcel. Puede convertirse en una oportunidad de transformación. La ira es una emoción que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de enojo, tanto en Dios como en los seres humanos, y cada uno de ellos nos enseña algo sobre cómo esta emoción puede ser utilizada para bien o mal. Desde el principio, es importante aclarar que sentir ira no es pecado. Lo que se convierte en problema es cómo actuamos sobre esa emoción. En Efesios 4:26, el apóstol Pablo nos advierte, «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo». Esta frase nos muestra algo fundamental. La ira en sí misma no es necesariamente mala. Todos experimentamos enojo. Es una respuesta natural a injusticias, abusos, frustraciones o situaciones que nos afectan profundamente. Sin embargo, la manera en que reaccionamos frente a esa emoción determina si caemos en pecado o si la transformamos en un instrumento de crecimiento y justicia. La Biblia nos presenta dos tipos de ira: la ira de Dios y la ira humana. La ira de Dios siempre es justa, medida y dirigida hacia la corrección del mal. Por ejemplo, en Éxodo 32, cuando el pueblo de Israel adoró al becerro de oro, vemos la ira de Dios manifestándose como una respuesta justa ante la desobediencia y la idolatría. La ira de Dios no es impulsiva ni destructiva por capricho, es la manifestación de su justicia y santidad. Esto nos enseña que la ira, cuando está alineada con la justicia y el amor, puede ser un instrumento de corrección. En cambio, la ira humana, por naturaleza, tiende a ser imperfecta. A menudo surge del orgullo, del miedo, de la frustración o del deseo de venganza. Un ejemplo clásico es Caín en Génesis 4:6-7. Dios le advirtió sobre la importancia de dominar su enojo. Si bien hicieres, ¿no serás exaltado? Y si no bien hicieres, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, pero tú debes dominarlo. Caín no supo controlar su ira y permitió que el resentimiento creciera hasta terminar en un asesinato. Aquí vemos claramente cómo la ira, si no se gestiona, puede llevarnos a cometer actos que nos alejan de Dios y del bienestar de quienes nos rodean. Por otro lado, encontramos ejemplos de ira humana que fue manejada con sabiduría. David, por ejemplo, enfrentó muchas situaciones injustas y provocaciones. En varias ocasiones, podría haber reaccionado con violencia o venganza, pero optó por confiar en Dios y buscar consejo. En 2 Samuel 12, después de que Natán confrontó a David por sus errores, David no reaccionó con ira descontrolada, sino con arrepentimiento y reflexión. Esto nos enseña que la ira no controlada puede destruir, pero la ira sometida a la guía de Dios puede transformarse en conciencia, aprendizaje y crecimiento espiritual. Quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Deja un comentario con una sola palabra que represente lo que hoy quieres cultivar en tu corazón: paz. La Biblia también nos muestra que el enojo acumulado puede ser más peligroso que la ira momentánea. Santiago 1:19-20 nos dice: «Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios». Aquí la advertencia es clara. La ira prolongada o impulsiva suele nublar nuestro juicio.
alejándonos de la justicia y del propósito de Dios en nuestra vida. Esto nos recuerda que no se trata de suprimir la emoción, sino de reconocerla, entenderla y canalizarla de manera que no dañe nuestra relación con los demás ni con Dios. Es interesante notar que la ira no siempre se manifiesta en explosiones de violencia o palabras hirientes. A veces se oculta en resentimientos, críticas constantes, sarcasmo o silencios prolongados que hieren más de lo que pensamos. Por eso, aprender a identificar la ira dentro de nosotros es el primer paso para controlarla. La Biblia nos invita a la autorreflexión constante. Antes de reaccionar, debemos preguntarnos, ¿mi enojo nace de un deseo de justicia o de orgullo? ¿Estoy buscando dañar o herir a alguien o simplemente expresar un sentimiento legítimo? Estas preguntas son esenciales para no cruzar la línea entre una emoción natural y un pecado. Además, la ira también puede ser un indicador de límites violados. Sentir enojo frente a la injusticia, la traición o el maltrato no es malo. Lo malo es permitir que ese enojo nos transforme en personas vengativas, rencorosas o destructivas. En Proverbios 14:29 leemos, «El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad». La paciencia y la sabiduría no implican ignorar la injusticia, sino responder con prudencia y discernimiento. Por último, reflexionemos sobre la diferencia entre sentir ira y pecar por ira. Sentir enojo es inevitable, somos humanos y Dios nos creó con emociones. Pecar por ira ocurre cuando dejamos que esa emoción nos gobierne, cuando buscamos lastimar, vengarnos o controlar a los demás a través de nuestro enojo. La Biblia nos invita a no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, lo que significa no guardar resentimientos, no dejar que el enojo se acumule y se convierta en un problema mayor. Al manejar nuestra ira con oración, reflexión y consejo sabio, podemos convertir una emoción peligrosa en una oportunidad para crecer, aprender y acercarnos a Dios. En resumen, la ira en la Biblia se presenta como una emoción natural, ni buena ni mala en sí misma, pero con un enorme potencial de daño si no la controlamos. Los ejemplos bíblicos nos muestran los extremos, la justicia de Dios, la destrucción de Caín y la prudencia de David. Lo que marca la diferencia es nuestra respuesta. Reconocer la emoción, entender su origen y canalizarla hacia la paz y la justicia, dejando que Dios guíe nuestro corazón. Comprender esto es el primer paso para no dejar que la ira nos controle y para aprender a vivir con un espíritu de autocontrol, paciencia y sabiduría. Controlar la ira no significa reprimirla ni ignorarla, sino aprender a manejarla de manera que no dañe nuestras relaciones, nuestra paz interior, ni nuestro caminar con Dios. La Biblia ofrece herramientas prácticas para transformar la ira en algo constructivo y protegernos de sus efectos destructivos. Entender estas herramientas requiere primero reconocer que la ira tiene raíces profundas, muchas veces escondidas tras experiencias pasadas, injusticias, traiciones o expectativas no cumplidas. El primer paso es identificar la raíz de la ira. La Biblia nos invita a mirar nuestro corazón y preguntarnos, ¿por qué me siento así? Jeremías 17:9 nos advierte que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Muchas veces, la ira que sentimos no es simplemente por la situación inmediata, sino que refleja heridas acumuladas, miedos o resentimientos antiguos. Por ejemplo, cuando José fue vendido por sus propios hermanos, él experimentó dolor y tristeza, pero no permitió que la ira se convirtiera en venganza destructiva. Con el tiempo, José entendió que Dios podía usar incluso el mal que le hicieron para bien. Esto nos enseña que la introspección y la búsqueda de la causa verdadera de nuestro enojo es fundamental para controlarlo. El segundo paso es aprender a callar antes de reaccionar. Proverbios 15:1 dice, «La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor». Hablar o actuar impulsivamente bajo la influencia de la ira casi siempre conduce a consecuencias negativas. Guardar silencio, tomarse un momento para respirar, reflexionar o incluso orar puede cambiar el curso de una discusión y evitar heridas que serían difíciles de sanar después. La Biblia nos muestra ejemplos claros de esto. Moisés, aunque en varias ocasiones se enojó con el pueblo de Israel, muchas veces esperó la dirección de Dios antes de actuar, evitando decisiones impulsivas que podrían haber sido destructivas. Un tercer elemento esencial es llenar la mente de pensamientos de paz y bondad. La ira crece cuando dejamos que nuestra mente se enfoque en el rencor, la injusticia percibida o la necesidad de venganza.
Filipenses 4:8 nos aconseja: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando transformamos nuestros pensamientos, la ira pierde fuerza. En lugar de obsesionarnos con lo que nos hizo daño, podemos meditar en la justicia de Dios, en su amor y en la posibilidad de actuar con calma y prudencia. Este cambio de enfoque no es instantáneo, pero con práctica constante se convierte en un hábito poderoso. El cuarto consejo es soltar la necesidad de venganza. La Biblia nos recuerda que la venganza pertenece a Dios, no a nosotros. Romanos 12:19 declara: no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. A menudo, la ira surge porque sentimos que hemos sido dañados y queremos equilibrar la balanza. Sin embargo, al intentar vengarnos, nos colocamos en un ciclo de dolor que no termina. Aprender a dejar que Dios actúe y confiar en que Él hará justicia transforma nuestra ira en paz interior. Esto no significa que ignoremos las injusticias, sino que actuamos desde la prudencia, la sabiduría y la fe, no desde la reacción impulsiva del enojo. El quinto paso es orar cuando sientas enojo. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos ayuda a calmar nuestra mente y nuestro corazón. Santiago 5:16 nos anima: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración permite que llevemos nuestro enojo ante Dios, que nos guíe y nos otorgue discernimiento. Muchas veces, lo que no podemos controlar en nuestras emociones, Dios sí puede transformarlo en paz y claridad. Por ejemplo, Nehemías enfrentó grandes oposiciones mientras reconstruía los muros de Jerusalén, pero en lugar de ceder al enojo, oró constantemente, lo que le dio fortaleza para actuar con estrategia y paciencia. Otra práctica efectiva es ponerse en el lugar del otro y buscar comprender antes de reaccionar. Mateo 7:12 nos recuerda: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La empatía no elimina la ira de inmediato, pero ayuda a que no se transforme en actos destructivos. Antes de responder, podemos intentar entender la perspectiva del otro, lo que disminuye la intensidad de la emoción y nos permite responder con justicia y amor. Además, es importante cultivar hábitos de autocuidado y disciplina. Dormir bien, alimentarse saludablemente, ejercitarse y dedicar tiempo a la meditación o la lectura espiritual fortalece nuestra capacidad de controlar emociones. Cuando el cuerpo y la mente están equilibrados, la ira tiene menos oportunidades de dominar nuestras acciones. Por eso, la Biblia relaciona la disciplina personal con la capacidad de vivir con autocontrol. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La fuerza verdadera no está en imponerse sobre otros, sino en dominar nuestro propio corazón. Finalmente, es útil aprender a expresar la ira de manera saludable, sin dañar a otros ni a nosotros mismos. Esto puede incluir escribir sobre lo que sentimos, hablar con alguien de confianza, practicar la respiración profunda o caminar para despejar la mente. El objetivo es no ignorar la emoción, sino transformarla en algo que nos enseñe y nos haga crecer. La Biblia no condena la expresión de emociones, sino la forma en que se manifiestan. Jesús mismo mostró indignación ante la injusticia en el templo, Juan 2:13-17, pero su enojo estaba dirigido a corregir el mal, no a destruir personas. Este ejemplo nos recuerda que la ira puede ser un instrumento de justicia cuando está guiada por la verdad y el amor de Dios. La Biblia está llena de historias que muestran cómo la ira puede transformar vidas, para bien o para mal, dependiendo de cómo se maneje. Observar estas narraciones nos ayuda a comprender la naturaleza de la ira, sus consecuencias y las oportunidades que existen para actuar con sabiduría. Dos ejemplos claros de esto son Caín y David, cuyas vidas ofrecen lecciones poderosas sobre la manera de enfrentar el enojo. Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, es un ejemplo emblemático de lo destructiva que puede ser la ira cuando no se controla. La historia comienza con una ofrenda que Dios acepta de Abel, pero no de Caín. En lugar de buscar entender o corregir su actitud, Caín permitió que el enojo se transformara en resentimiento profundo. Génesis 4:6-7 registra la advertencia de Dios: si bien hicieres, ¿no serás exaltado? Y si no bien hicieres, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, pero tú debes dominarlo.
Dios le da la oportunidad de elegir cómo reaccionar, enseñándonos que la ira no tiene que determinar nuestras acciones. A pesar de la advertencia divina, Caín no logró dominar su enojo. La combinación de celos, frustración y orgullo lo llevó a cometer el primer asesinato registrado en la historia bíblica: matar a su propio hermano. Esta historia ilustra cómo la ira descontrolada puede nublar la razón y empujarnos a acciones irreversibles. Además, muestra que la falta de reflexión y de autocontrol convierte emociones naturales en decisiones que destruyen vidas, relaciones y bendiciones. Caín representa a aquellos que permiten que la ira se apodere de su corazón, ignorando la oportunidad de redimirse y actuar con justicia. En contraste, la vida de David ofrece un enfoque completamente diferente sobre cómo manejar la ira. David enfrentó múltiples situaciones de injusticia, traición y provocaciones, pero la forma en que respondió a estas situaciones revela un patrón de autocontrol, reflexión y dependencia en Dios. Por ejemplo, cuando el rey Saúl buscaba quitarle la vida, David tuvo la oportunidad de vengarse en varias ocasiones. Sin embargo, eligió no hacerlo, confiando en que Dios era quien dictaría justicia. En 1 Samuel 24, cuando David tuvo a Saúl a su merced, cortó solo un borde de su manto, demostrando que podía actuar sin ceder a la ira destructiva. David también muestra que la ira puede ser reconocida y procesada sin causar daño a otros. En varias ocasiones, expresó su enojo a través de la oración, los salmos y la reflexión personal, transformando el enojo en enseñanzas espirituales. Los salmos están llenos de ejemplos de cómo David llevó sus emociones ante Dios, reconociendo su enojo, su frustración y su dolor, pero evitando que esos sentimientos lo dominaran. Por ejemplo, en el Salmo 37:8, David aconseja: «Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo». Este tipo de orientación nos enseña que la ira no tiene que desaparecer para vivir en paz. Lo importante es cómo se maneja. La comparación entre Caín y David resalta un patrón. La ira puede ser un instrumento de destrucción si dejamos que el orgullo, los celos o la falta de autocontrol la alimenten. Pero también puede ser un catalizador para la reflexión, la paciencia y la justicia cuando se reconoce, se comprende y se somete a la guía de Dios. Esta diferencia se observa en la manera en que ambos procesaron su enojo. Caín permitió que la emoción lo consumiera, mientras que David utilizó su enojo para fortalecer su relación con Dios, para aprender de sus errores y para actuar con prudencia. Otro aspecto importante que se puede extraer de estas historias es que la ira mal manejada no solo afecta a quien la siente, sino también a otros a su alrededor. La acción de Caín destruyó la vida de Abel y afectó a toda su familia, dejando una marca de dolor y desconfianza. Por otro lado, la ira controlada de David no solo lo protegió de cometer injusticias, sino que también permitió que sus decisiones fortalecieran a su pueblo y consolidaran un liderazgo basado en justicia y respeto. Esto nos enseña que controlar la ira tiene un impacto directo en nuestro entorno, en nuestras relaciones y en nuestra capacidad de generar paz y bienestar. Además, estas historias muestran la importancia de buscar consejo y guía cuando sentimos enojo. David, a diferencia de Caín, no actuó impulsivamente. Consultó, reflexionó y confió en Dios antes de tomar decisiones importantes. La Biblia nos recuerda en Proverbios 19:11, «La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa». Tomarse el tiempo para pensar, buscar sabiduría y no reaccionar inmediatamente nos protege de decisiones impulsivas y nos permite actuar de manera justa. Me gustaría que te tomaras un momento para escribirlo en los comentarios. ¿Qué palabra o frase describe lo que tu corazón está buscando en este momento, en tu camino para vivir libre de ira y lleno de paz? La ira es una emoción poderosa que, si no se gestiona, puede dominar nuestro comportamiento y afectar nuestras relaciones, nuestra salud emocional y nuestra vida espiritual. La Biblia ofrece pautas concretas para reconocer los síntomas de la ira, controlarla y evitar que nos gobierne. Comprender estas herramientas nos permite actuar con prudencia, sabiduría y paz interior. El primer consejo es detectar los síntomas iniciales del enojo. Muchas veces la ira comienza con señales sutiles: tensión en el cuerpo, pensamientos recurrentes de injusticia, irritabilidad o sensación de que todo nos molesta. Proverbios 14:29 dice: «El que tarda en airarse es grande de entendimiento». Reconocer estas señales nos permite detenernos antes de que la emoción se intensifique y se traduzca en acciones destructivas.
Observar nuestra respiración, sentir la tensión en los músculos y notar los pensamientos repetitivos son pasos concretos para tomar conciencia de nuestra ira. El segundo consejo es no responder en el calor del momento. Reaccionar impulsivamente suele empeorar la situación. Santiago 1:19 nos enseña: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este versículo subraya la importancia de escuchar primero, pensar después y actuar solo cuando la mente y el corazón están calmados. Una pausa breve, aunque sea de unos segundos, puede ser suficiente para impedir que la ira nos controle y nos lleve a decir o hacer cosas que luego lamentaremos. El tercer consejo es rodearse de personas pacíficas. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La influencia de quienes nos rodean es determinante en cómo reaccionamos ante situaciones de enojo. Personas calmadas y llenas de sabiduría nos ayudan a reflexionar, a considerar otras perspectivas y a encontrar soluciones constructivas en lugar de dejar que la ira explote. Por otro lado, rodearnos de personas conflictivas puede intensificar nuestro enojo y fomentar comportamientos destructivos. El cuarto consejo es usar la oración como primera reacción ante la ira. Cuando sentimos enojo, podemos llevar nuestra emoción a Dios en lugar de actuar impulsivamente. Filipenses 4:6-7 nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos permite liberar la tensión, recibir claridad y cultivar un corazón más tranquilo y dispuesto a actuar con justicia y paciencia. El quinto consejo es aprender a perdonar rápidamente. La ira prolongada surge en gran parte del resentimiento y la falta de perdón. Efesios 4:31-32 nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Guardar rencor alimenta la ira y nos roba paz y bienestar. Practicar el perdón no significa justificar lo que nos hicieron, sino liberar nuestro corazón del peso del enojo, permitiendo que la ira pierda fuerza y que la reconciliación, cuando sea posible, se convierta en un camino hacia la paz. Otro consejo importante es transformar la ira en acciones constructivas. Esto implica canalizar la emoción hacia la resolución de problemas, la comunicación asertiva y el establecimiento de límites saludables. Por ejemplo, si sentimos enojo ante una injusticia en el trabajo, podemos utilizar esa energía para dialogar con respeto, buscar soluciones y plantear cambios, en lugar de gritar, criticar o actuar impulsivamente. La Biblia enseña que la ira dirigida con sabiduría puede generar justicia y restauración, mientras que la ira descontrolada solo causa daño y división. Es igualmente esencial evitar pensamientos obsesivos sobre la causa de nuestra ira. Reflexionar sobre lo que nos molesta es útil, pero dar vueltas continuamente a la ofensa o a la injusticia incrementa el enojo. Colosenses 3:8 aconseja: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Sustituir esos pensamientos con reflexión, oración o actividades productivas ayuda a que la ira disminuya antes de que nos domine. La respiración consciente y la meditación en la palabra de Dios son técnicas prácticas que la Biblia respalda indirectamente a través de sus enseñanzas sobre la calma y la reflexión. Salmos 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tomarse un momento de quietud para respirar profundamente, meditar en versículos de paz y centrar la mente en Dios permite que el enojo pierda intensidad, que los pensamientos negativos se disipen y que la claridad vuelva. Por último, el autocuidado constante es un factor determinante para controlar la ira. Dormir adecuadamente, mantener hábitos saludables y dedicar tiempo a la lectura espiritual o la contemplación fortalecen nuestra capacidad de autocontrol. Proverbios 16:32 subraya que la fuerza real no está en dominar a otros, sino en dominar nuestro propio espíritu. La disciplina diaria, combinada con la guía divina, nos da la estabilidad emocional necesaria para frenar la ira antes de que nos controle y para responder con sabiduría, paciencia y compasión
ante cualquier situación que la provoque. En la vida cotidiana, todos enfrentamos situaciones donde alguien se enoja con nosotros, ya sea por malentendidos, diferencias de opinión o conflictos personales. La Biblia ofrece principios claros sobre cómo responder cuando otros están llenos de ira, enseñándonos a actuar con sabiduría, paciencia y amor, en lugar de reaccionar impulsivamente o agravar la situación. El primer principio es no alimentar la discusión. Muchas veces, cuando alguien nos confronta con enojo, nuestra primera reacción es responder de la misma manera, lo que solo intensifica la tensión. Proverbios 15:1 dice: «La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor». Este versículo muestra que una reacción calmada puede disminuir la intensidad de la ira de la otra persona. Por ejemplo, cuando Jesús fue confrontado y cuestionado por los fariseos, nunca respondió con hostilidad. Utilizó palabras medidas, enseñando con paciencia y sabiduría, evitando un conflicto mayor. Mateo 22:15-22. El segundo principio es escuchar antes de reaccionar. Muchas veces la ira de otros surge de malentendidos o percepciones erróneas. Santiago 1:19 aconseja: «Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse». Escuchar con atención permite que la persona exprese su enojo y al mismo tiempo nos da tiempo para procesar la situación con calma. En 1 Samuel 25, David enfrentó a Nabal, un hombre irritable y arrogante que se negó a ayudar a sus siervos. David estaba listo para actuar con ira, pero Abigail intervino con prudencia, escuchando la situación y ofreciendo una solución pacífica. Gracias a su intervención, se evitó un conflicto violento, mostrando el poder de escuchar y actuar con sabiduría. El tercer principio es preguntar en lugar de acusar. Cuando alguien nos muestra enojo, asumir automáticamente que tiene razón o que nos culpa injustamente puede empeorar la situación. En lugar de responder con defensas agresivas, podemos hacer preguntas que aclaren la situación y busquen entendimiento. Por ejemplo, en el relato de José y sus hermanos, Génesis 45, 4-8, cuando se reencontró con quienes lo habían vendido, José no reaccionó con ira ni recriminaciones destructivas. En lugar de acusar, explicó su perspectiva y buscó reconciliación, mostrando que preguntar y dialogar puede transformar la ira en comprensión y reconciliación. Otro principio es no tomar todo como algo personal. A menudo la ira de otros refleja sus propias heridas, frustraciones y limitaciones. Eclesiastés 7:9 aconseja: «No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el corazón de los necios». Comprender que la ira ajena muchas veces no es un ataque directo contra nosotros, nos ayuda a responder con calma y a no caer en conflictos innecesarios. Un ejemplo es Job, quien soportó la crítica y el reproche de sus amigos mientras enfrentaba sufrimiento extremo. Job 2-3. Job no respondió con ira destructiva, sino con paciencia y reflexión, mostrando cómo manejar la ira ajena sin permitir que nos domine. El siguiente principio es buscar la reconciliación, no la confrontación. Romanos 12:18 enseña: «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Esto implica que nuestra prioridad no debe ser tener la razón ni ganar la discusión, sino mantener relaciones saludables y restaurar la paz cuando sea posible. En Mateo 18:15-17, Jesús instruye sobre cómo corregir a un hermano que ha pecado, primero en privado, luego con testigos, y finalmente, si no hay respuesta, acudir a la comunidad. Esta guía muestra que el objetivo debe ser la restauración y la paz, no la victoria sobre la ira de alguien más. Otro enfoque importante es evitar personas conflictivas cuando sea necesario. Proverbios 22:24-25 dice: «No te juntes con el iracundo, ni te acompañes del enojado, no sea que aprendas sus caminos y pongas lazo a tu alma». Esto no significa abandonar a quienes están enojados, sino proteger nuestro corazón y evitar que la ira de otros nos arrastre a conflictos destructivos. A veces, la mejor forma de manejar a alguien enojado es mantener la calma y la distancia temporal mientras se espera un momento más adecuado para dialogar. Además, la oración puede ser una herramienta poderosa en estas situaciones. Cuando enfrentamos la ira de otros, llevar la situación a Dios nos permite mantener la serenidad y buscar guía para responder con justicia y amor. Jesús mismo oró mientras enfrentaba a quienes lo atacaban, manteniendo su corazón centrado en la voluntad de Dios y mostrando que la oración fortalece nuestra capacidad de manejar conflictos sin caer en la reacción impulsiva. Lucas 23:34.
La paciencia y la empatía son esenciales para responder con sabiduría. La Biblia nos recuerda que la ira de otros puede ser transformada cuando respondemos con calma, escuchando, comprendiendo y actuando con prudencia. Al aplicar estos principios, podemos reducir la tensión, proteger nuestras relaciones y reflejar la paz y la sabiduría de Dios incluso en situaciones conflictivas. Comenta, comparte, conecta. Tu experiencia y tu voz también importan. Al abrir tu corazón y compartir, ayudas a otros a reflexionar sobre cómo manejar la ira y vivir en paz. La ira no solo afecta el momento en que se siente, sino que deja cicatrices profundas, tanto en quienes la ejercen como en quienes la reciben. Estas heridas pueden manifestarse en resentimiento, relaciones rotas, culpa, tristeza o incluso problemas físicos y emocionales. La Biblia nos enseña que la sanación de estas heridas comienza con la reconexión con Dios, el reconocimiento del daño y la práctica del perdón. El primer paso para sanar las heridas de la ira es reconocer el daño causado. Es importante ser honestos con nosotros mismos y aceptar que nuestras acciones impulsadas por el enojo han lastimado a otros o incluso a nosotros mismos. En el caso de David, tras cometer adulterio con Betsabé y planear la muerte de Urías, el profeta Natán confrontó su pecado. 2 Samuel 12, 1-14. David no negó sus errores, los reconoció y se arrepintió profundamente. Este acto de reconocimiento no solo abrió la puerta al perdón de Dios, sino que también permitió que David reflexionara sobre las consecuencias de sus acciones y buscara reparar, en lo posible, el daño causado. El segundo paso es pedir perdón si hemos herido a alguien. Reconocer nuestra responsabilidad es esencial para que la sanación tenga efecto. Proverbios 28:13 enseña: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pedir perdón no significa justificar nuestra ira ni restarle importancia al daño causado. Significa asumir responsabilidad y abrir un camino de reconciliación. Un ejemplo bíblico de esto se encuentra en José y sus hermanos. Tras años de dolor y traición, José tuvo la oportunidad de vengarse, pero en cambio habló con ellos desde un corazón restaurado, ofreciendo perdón y reconciliación. Génesis 45, 1-15. Su decisión de pedir perdón y ofrecer comprensión transformó la relación y sanó las heridas del pasado. El tercer paso es perdonar a quienes nos han herido. La ira y el resentimiento que guardamos hacia otros nos mantienen atrapados en el dolor y la amargura. Efesios 4:31-32 nos exhorta a ser misericordiosos y a perdonarnos unos a otros, siguiendo el ejemplo de Dios. Perdonar no significa minimizar la ofensa ni olvidar el daño, sino liberar nuestro corazón de la carga emocional que impide la paz y el crecimiento. Un ejemplo poderoso es José, quien no solo perdonó la traición de sus hermanos, sino que también los ayudó y los protegió en tiempos de necesidad, mostrando que el perdón genuino puede transformar relaciones y restaurar la armonía. Otro aspecto clave es aprender de los errores y del impacto de la ira. Las heridas no desaparecen de inmediato, pero reflexionar sobre ellas nos permite crecer y evitar repetir los mismos patrones. El rey David es un ejemplo claro. Tras reconocer sus errores y enfrentar las consecuencias de su ira y pecado, aprendió a liderar con mayor sabiduría y justicia, fortaleciendo su relación con Dios y con su pueblo. Las experiencias difíciles pueden convertirse en maestros valiosos si aceptamos las lecciones que traen, utilizando la ira como un espejo que nos muestra áreas de nuestra vida que necesitan control, humildad y paciencia. También es importante buscar paz en Dios. La sanación de las heridas de la ira no depende únicamente de nuestras acciones. Requiere confiar en que Dios restaura corazones y relaciones. Salmos 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía divina nos recuerda que no estamos solos en nuestro proceso de sanación. La oración, la meditación en la palabra y la comunión con Dios fortalecen nuestra capacidad de perdonar, liberarnos de resentimientos y experimentar la paz que la ira había bloqueado. Otro ejemplo bíblico se encuentra en la historia de los discípulos de Jesús, quienes en ocasiones mostraron enojo, celos o malentendidos entre ellos. En Marcos 9:33-37, los discípulos discutían sobre quién sería el mayor, y Jesús los corrigió enseñando sobre la humildad y el servicio. Al confrontar sus actitudes y guiarlos hacia la reflexión, Jesús sanó las heridas de su orgullo y ego.
mostrando que la corrección y la enseñanza amorosa pueden transformar conflictos y actitudes impulsadas por la ira en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Además, practicar la gratitud y la paciencia ayuda a sanar las heridas internas. Reflexionar sobre las bendiciones, la guía de Dios y las lecciones aprendidas disminuye la amargura y refuerza el autocontrol. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Mantener un corazón agradecido nos permite poner en perspectiva los conflictos, disminuir la intensidad de la ira y favorecer la sanación de las heridas emocionales. Sanar las heridas de la ira también implica reconstruir relaciones dañadas cuando sea posible. Esto puede requerir tiempo, comunicación sincera y límites saludables. En la Biblia, los encuentros de reconciliación suelen implicar paciencia, respeto y disposición para escuchar. Por ejemplo, Pablo y los corintios tuvieron conflictos dentro de la iglesia, segunda a los Corintios 2:5-11, pero mediante cartas de corrección, exhortación y perdón se logró restaurar la unidad y la armonía. Este proceso muestra que la sanación requiere compromiso, sinceridad y disposición para actuar con sabiduría y amor. Finalmente, cultivar un corazón humilde y consciente de nuestras emociones es esencial. La ira deja huellas profundas si no se aborda, y solo mediante la introspección, la fe y la práctica de los principios bíblicos podemos transformar esas heridas en oportunidades de crecimiento personal y espiritual. Reconocer nuestras emociones, perdonar, pedir perdón y confiar en Dios nos permite vivir con un corazón más ligero, relaciones más saludables y un espíritu más pacífico, incluso después de haber enfrentado conflictos intensos. Si este mensaje te habló, déjame un comentario. Cuéntame qué parte de estas enseñanzas sobre la ira y la paz te tocó más, o simplemente escribe la palabra que representa tu proceso de transformación. Vivir una vida libre de ira no significa nunca sentir enojo. Significa aprender a gestionarlo, prevenir que nos domine y cultivar un corazón lleno de paz y sabiduría. La Biblia nos muestra que la paz es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, y que puede transformarnos incluso en medio de conflictos, provocaciones o situaciones injustas. Este proceso requiere disciplina, oración, reflexión y un enfoque constante en Dios y en sus enseñanzas. El primer paso es pedir a Dios un corazón transformado. La ira muchas veces nace de nuestra naturaleza imperfecta y de heridas no sanadas. Jeremías 17:9-10 dice que el corazón humano es engañoso, pero Dios conoce nuestro interior y puede renovarlo. Al orar y entregar nuestro corazón a Él, permitimos que la transformación divina nos enseñe a responder con calma, discernimiento y amor en lugar de impulsividad y enojo. Esta transformación no ocurre de manera instantánea. Es un proceso diario que requiere humildad y disposición para cambiar. El segundo paso es llenar la mente de la palabra de Dios. Los pensamientos negativos, los rencores o la obsesión con injusticias alimentan la ira. Meditar en la Biblia y aplicar sus enseñanzas fortalece nuestra mente y nos ayuda a ver las situaciones con perspectiva divina. Filipenses 4:8 nos invita a centrarnos en todo lo que es verdadero, justo, puro y digno de alabanza. Al enfocarnos en la palabra y en la voluntad de Dios, nuestras emociones se alinean con la paz y la sabiduría, y la ira pierde poder sobre nosotros. El tercer paso es soltar el control y confiar en Dios. La ira surge muchas veces porque sentimos que debemos imponer justicia, obtener lo que queremos o corregir lo que percibimos como injusto. Romanos 12:19 nos recuerda que la venganza pertenece a Dios, no a nosotros. Confiar en Él nos permite liberarnos de la necesidad de controlar todo, reduciendo la frustración y la ira. Este acto de entrega no es pasividad, es reconocer que actuar desde la calma y la fe genera resultados más justos y duraderos que reaccionar impulsivamente. Rodearse de un ambiente de paz es otro elemento clave. La Biblia subraya la importancia de la compañía y la influencia de quienes nos rodean. Proverbios 13:20. Estar cerca de personas que actúan con paciencia, humildad y amor nos ayuda a internalizar esos valores y nos protege de la ira y la negatividad. Además, un entorno pacífico permite que nuestro corazón y mente se mantengan serenos, incluso cuando enfrentamos desafíos o conflictos inevitables. La gratitud diaria es un instrumento poderoso para mantener la ira bajo control y fortalecer la paz interior. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos instruye a dar gracias en todo.
reflexionar sobre las bendiciones, reconocer lo que tenemos y apreciar las oportunidades de crecimiento disminuye la amargura y el resentimiento. Una práctica cotidiana de gratitud nos ayuda a centrar la mente en lo positivo, equilibrar nuestras emociones y actuar con paciencia y bondad hacia los demás. Otra práctica fundamental es establecer límites saludables. Vivir libre de ira no significa aceptar injusticias pasivamente, sino aprender a decir no cuando es necesario, mantener relaciones equilibradas y evitar situaciones que puedan alimentar nuestro enojo. Proverbios 22:3 dice que el prudente ve el mal y se esconde, mientras que el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Establecer límites no solo protege nuestra paz interior, sino que también previene conflictos innecesarios y nos enseña a actuar con discernimiento. El perdón constante completa la base de una vida libre de ira. Guardar rencor alimenta la emoción destructiva y nos mantiene atrapados en ciclos de resentimiento. Efesios 4:32 nos recuerda ser misericordiosos y perdonar como Dios nos perdonó. El perdón no significa aprobar la ofensa, sino liberar nuestro corazón de la carga emocional que impide la paz. A través del perdón podemos reconstruir relaciones, restaurar confianza y experimentar una libertad emocional profunda. La disciplina emocional diaria, que incluye oración, meditación en la palabra, reflexión sobre nuestras emociones y autocuidado, fortalece la capacidad de vivir con calma y claridad. Proverbios 16:32 resalta que dominar nuestro espíritu es más valioso que cualquier conquista externa. El autocontrol se convierte en un hábito cuando se cultiva constantemente, y con él, la ira pierde la fuerza de determinar nuestras acciones y decisiones. Además, es útil practicar la empatía y la comprensión hacia los demás. La Biblia enseña que todos somos imperfectos y que muchos actos de ira ajenos reflejan heridas internas. Eclesiastés 7:9. Al cultivar la empatía, disminuye la tendencia a responder con igual enojo y se abre espacio para la reconciliación, el diálogo y la construcción de relaciones saludables. Comprender que la ira ajena no siempre es un ataque personal nos permite mantener la serenidad y responder con amor y justicia. La vida libre de ira también se fortalece mediante la acción proactiva en lugar de la reacción impulsiva. Esto implica planear, reflexionar y actuar con intención en lugar de dejar que la emoción dicte nuestra conducta. Jesús es el ejemplo perfecto. En muchas situaciones donde fue provocado, eligió la calma, la enseñanza y la acción justa, mostrando que responder desde la paz produce resultados que trascienden la reacción inmediata. Vivir en paz requiere cultivar un corazón agradecido, paciente y consciente de nuestras emociones, aprendiendo a identificar la ira antes de que crezca, gestionarla con sabiduría, perdonar y buscar siempre la guía de Dios. Este estilo de vida no solo protege nuestra salud emocional y espiritual, sino que también influye positivamente en quienes nos rodean, transformando conflictos en oportunidades de aprendizaje, relaciones más sanas y un ambiente lleno de armonía. Conocer y aplicar estas enseñanzas bíblicas sobre la ira no es simplemente un ejercicio teórico ni un conjunto de reglas rígidas. Es un proceso transformador que impacta directamente nuestra vida diaria, nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional. La ira es una emoción que todos experimentamos, y si no se comprende correctamente, puede actuar como un fuego que consume lentamente nuestra paz, nuestra claridad mental y nuestra capacidad de tomar decisiones justas. Sin embargo, cuando se estudia y se practica desde la perspectiva de la Biblia, la ira se convierte en un espejo que revela áreas de nuestro corazón que necesitan sanación, disciplina y conexión con Dios. El primer aspecto importante de conocer estas enseñanzas es la prevención de daños en nuestras relaciones. La ira mal gestionada provoca conflictos, palabras hirientes y decisiones impulsivas que pueden dejar cicatrices difíciles de sanar. Al aprender a reconocer los síntomas de la ira, a frenar la reacción inmediata y a responder con paciencia, evitamos que momentos de enojo destruyan amistades, vínculos familiares o relaciones laborales. Cada ejemplo bíblico, desde Caín hasta David, nos muestra las consecuencias de actuar bajo la influencia de la ira y los beneficios de manejarla con sabiduría. Comprender estos ejemplos nos permite aplicar principios concretos en situaciones reales, evitando errores que podrían haber sido irreversibles. Otro punto crucial es el impacto en nuestra salud emocional y espiritual.
La ira prolongada genera estrés, amargura, resentimiento y en algunos casos incluso enfermedades físicas relacionadas con la tensión y la ansiedad. Conocer y practicar las enseñanzas bíblicas nos da herramientas para liberar estas emociones de manera constructiva. Orar, perdonar, meditar en la palabra y cultivar la gratitud son prácticas que transforman el corazón y fortalecen el espíritu, creando un espacio interno de paz que protege nuestra mente y nuestro cuerpo de los efectos negativos del enojo. Además, aplicar estas enseñanzas permite desarrollar un carácter resiliente y equilibrado. La Biblia enseña que la fortaleza no consiste en imponer nuestra voluntad sobre otros, sino en dominar nuestras emociones y responder con discernimiento y amor. Personas como David, José o los discípulos nos muestran que enfrentar la ira propia y ajena con sabiduría no significa debilidad, sino control, valentía y madurez espiritual. Este conocimiento nos ayuda a enfrentar conflictos, injusticias o provocaciones de manera que no nos destruyan ni destruyan a quienes nos rodean, sino que nos permitan crecer y aprender de cada experiencia. Conocer estas enseñanzas también fomenta una cultura de paz en nuestro entorno. Cuando respondemos a la ira con calma, comprensión y perdón, modelamos un comportamiento que otros pueden imitar. Esto transforma dinámicas familiares, laborales y comunitarias, generando relaciones más armoniosas y un ambiente donde la reconciliación y la justicia prevalecen sobre el conflicto y la venganza. Los ejemplos bíblicos nos muestran que la ira puede tener un efecto dominó. Si no se controla, provoca caos. Si se gestiona sabiamente, genera restauración y unidad. Por último, la importancia de conocer estas enseñanzas radica en la libertad que nos ofrecen. La ira, cuando no se comprende ni se maneja, actúa como una prisión emocional que limita nuestras decisiones, nuestra paz y nuestra relación con Dios. Estudiar la Biblia y aplicar sus principios nos da herramientas para liberarnos de esta esclavitud interna. Aprender a perdonar, a orar, a reflexionar antes de actuar y a cultivar un corazón lleno de gratitud nos permite vivir con autonomía emocional, claridad moral y un espíritu centrado en la paz de Dios. Esta libertad se refleja en cada área de nuestra vida, en la forma en que nos relacionamos, en cómo tomamos decisiones, en cómo enfrentamos injusticias y en cómo mantenemos nuestra integridad frente a las dificultades. Conocer estas enseñanzas, por tanto, no es solo aprender a manejar un sentimiento, es aprender a transformar la ira en oportunidad de crecimiento, reconciliación y paz. Nos permite entender que la ira no es nuestro enemigo, sino un indicador de áreas que necesitan atención, autocontrol y entrega a la guía de Dios. Al internalizar estas lecciones, no solo prevenimos daños personales y relacionales, sino que también construimos un camino de vida lleno de sabiduría, paz y libertad espiritual. Además de ofrecer autocontrol y paz interior, conocer y aplicar estas enseñanzas bíblicas nos permite tomar decisiones más sabias en momentos críticos. La vida diaria está llena de situaciones que pueden provocar enojo, un malentendido con un amigo, una crítica injusta, una injusticia laboral o incluso la frustración con nosotros mismos. Sin un entendimiento claro de cómo manejar la ira, estas situaciones pueden convertirse en conflictos mayores que afectan nuestra estabilidad emocional, nuestra reputación y nuestras relaciones. La Biblia, a través de sus ejemplos y consejos, nos enseña a pausar, reflexionar y responder con sabiduría, transformando cada momento de enojo en una oportunidad para demostrar paciencia, comprensión y justicia. Conocer estas enseñanzas también nos ayuda a prevenir la repetición de patrones destructivos. La ira no controlada tiende a ser cíclica, se guarda resentimiento, se reacciona impulsivamente y luego se vuelve a experimentar el mismo enojo ante situaciones similares. Al estudiar la forma en que figuras bíblicas enfrentaron la ira, aprendemos a identificar nuestros propios patrones emocionales y a interrumpirlos antes de que causen daño. Por ejemplo, los errores de Caín muestran cómo la falta de autocontrol puede arrastrar a generaciones de dolor, mientras que la prudencia de David y José muestra cómo la reflexión y la entrega a Dios pueden romper ciclos de destrucción. Otro efecto de comprender estas enseñanzas es que nos permite cultivar relaciones más profundas y auténticas. La ira no controlada puede crear muros invisibles entre las personas, dificultando la comunicación y la confianza. Cuando aplicamos los principios bíblicos, como escuchar antes de responder, no tomar todo como algo personal, perdonar y buscar reconciliación, abrimos espacios para la comprensión mutua y el fortalecimiento de los lazos afectivos.
Este enfoque transforma los conflictos en oportunidades para acercarnos a los demás y para practicar el amor, la compasión y la paciencia que Dios espera de nosotros. La aplicación de estas enseñanzas también fortalece nuestra fe y nuestra relación con Dios. Cada vez que manejamos la ira siguiendo principios bíblicos, demostramos confianza en la guía de Dios y en su justicia. Confiar en que Él dirige los resultados y que nuestra tarea es actuar con prudencia y amor nos permite soltar la necesidad de controlar a otros o de buscar venganza. Esto refuerza nuestra espiritualidad, porque vivimos desde la fe y no desde la reacción impulsiva de nuestras emociones humanas. Además, nos enseña que la verdadera fuerza no se encuentra en la agresividad, sino en la capacidad de mantener la calma, la claridad y la rectitud, incluso bajo presión. Conocer estas enseñanzas también nos ayuda a enfrentar situaciones de conflicto de manera creativa y constructiva. La Biblia no solo nos habla de controlar la ira, sino de convertirla en oportunidades de crecimiento y de acción positiva. Por ejemplo, la indignación de Jesús ante la injusticia en el templo fue una forma de enojo dirigido con propósito. Corrigió lo incorrecto sin recurrir a la violencia contra las personas, enseñando un modelo de enojo justo y transformador. Este tipo de comprensión nos permite usar la energía de la ira de manera constructiva, canalizándola hacia soluciones, justicia y mejora personal, en lugar de dejar que destruya. Finalmente, aplicar estas enseñanzas promueve una vida más equilibrada, plena y resiliente. La ira descontrolada desgasta la mente, el cuerpo y el espíritu, genera conflictos, amargura y estrés constante. Por el contrario, la gestión consciente de la ira, basada en la reflexión, la oración, el perdón y la meditación en la palabra de Dios, nos ayuda a vivir con estabilidad emocional, claridad mental y paz interior. Nos permite enfrentar la adversidad con fortaleza y serenidad, mantener relaciones saludables y cultivar un entorno donde la justicia, la empatía y la armonía prevalezcan sobre la reacción impulsiva y destructiva. Además de los ejemplos de Caín, David y José, la Biblia nos muestra otras historias que destacan cómo la gestión de la ira puede transformar vidas y relaciones. Uno de estos casos es el de Moisés. Moisés, líder del pueblo de Israel, enfrentó situaciones de gran frustración, especialmente cuando el pueblo se quejaba, dudaba o actuaba de manera rebelde en el desierto. En Éxodo 32, cuando vio al pueblo adorando el becerro de oro, su enojo fue intenso y expresó su frustración de manera dramática. Sin embargo, Moisés también buscó la guía de Dios antes de actuar y se convirtió en mediador, intercediendo por el pueblo y buscando la reconciliación. Este ejemplo nos enseña que incluso emociones intensas como la ira pueden canalizarse mediante la reflexión y la oración, transformándose en acción constructiva y liderazgo sabio. Otro ejemplo importante es José, ya mencionado, pero que merece profundización. Tras ser vendido por sus hermanos y sufrir injusticias durante años, José tuvo la oportunidad de vengarse cuando alcanzó poder en Egipto. Su capacidad para controlar el enojo y responder con sabiduría y perdón permitió no solo restaurar relaciones familiares, sino también salvar vidas durante la hambruna. Génesis 45. Este relato muestra que la paciencia y el control de la ira pueden convertirse en herramientas de redención, permitiéndonos transformar situaciones adversas en bendiciones tanto para nosotros como para quienes nos rodean. El Nuevo Testamento también nos ofrece ejemplos prácticos de cómo enfrentar la ira y la provocación. Jesús mismo, aunque frecuentemente provocado por fariseos, líderes religiosos y multitudes, siempre respondió desde la calma y la verdad. En Lucas 4, 28 a 30, cuando intentaron atacarlo por sus palabras en la sinagoga, él pasó a través de la multitud sin caer en la confrontación violenta. Su ejemplo demuestra que la verdadera fortaleza se manifiesta en la capacidad de mantener la serenidad frente a la provocación, evitando que la ira controle nuestras acciones y enfocándonos en la justicia, la verdad y la paz. Conocer estas enseñanzas es vital porque nos permite reconocer patrones internos de ira antes de que se conviertan en reacciones destructivas. La conciencia de nuestros propios pensamientos y emociones, combinada con la práctica de la oración y la meditación en la palabra, crea un espacio interno de control y claridad. Esto no solo previene conflictos inmediatos, sino que nos prepara para enfrentar futuros desafíos con estabilidad emocional. La ira ya no nos toma por sorpresa ni nos domina, sino que se convierte en un indicador de áreas que necesitan atención, reflexión y guía divina. Aplicar estas enseñanzas también implica transformar la cultura de nuestro entorno.
Cuando respondemos con calma, escuchamos con atención y perdonamos con sinceridad, modelamos comportamientos positivos para nuestra familia, amigos y comunidad. Las generaciones que nos rodean aprenden a manejar sus emociones de manera similar, creando un ciclo de paz y empatía que puede extenderse más allá de nuestras relaciones inmediatas. Por ejemplo, al enseñar a los hijos a manejar la ira con paciencia y comunicación, se construye un hogar donde las emociones se expresan de manera saludable y se fomenta la resolución de conflictos sin violencia ni resentimiento. Además, la integración de estas enseñanzas en la vida cotidiana fortalece nuestra resiliencia espiritual. Vivir libre de ira no significa evitar dificultades o injusticias, sino enfrentarlas desde un corazón centrado en Dios y en sus principios. Romanos 12:12 nos anima a gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esta constancia permite que cada desafío se convierta en una oportunidad para aplicar los principios de control emocional, paciencia, perdón y amor, fortaleciendo nuestro carácter y nuestra fe. La práctica constante de la gratitud, la oración, la meditación en la palabra, el perdón y la empatía genera un cambio interno profundo, que no solo nos protege de la ira propia y ajena, sino que también nos capacita para actuar con sabiduría, claridad y compasión en cualquier situación. La paz que surge de este proceso se convierte en un estado constante del corazón, no un alivio temporal, y permite que nuestras decisiones y acciones reflejen la justicia y el amor de Dios. Por último, aplicar estas enseñanzas nos invita a vivir de manera proactiva y no reactiva. En lugar de esperar que las circunstancias nos hagan enojar o reaccionar impulsivamente, podemos preparar nuestra mente y corazón para responder con calma, discernimiento y amor. Esta preparación incluye la práctica diaria de la oración, la reflexión en la palabra, la evaluación de nuestras emociones y la construcción de relaciones basadas en la paciencia y el perdón. Así, la vida se convierte en un camino de crecimiento continuo, donde la ira ya no nos controla, sino que se convierte en un catalizador de aprendizaje, autocontrol y fortalecimiento espiritual. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir más enseñanzas que transformen tu corazón. Y si conoces a alguien que hoy necesita escuchar esto, compártelo y ayúdale a encontrar paz en medio de sus emociones.